de los carbohidratos. ¿Hemos entrado a ver esta parte de homeostasis y rutas metabólicas o nos hemos quedado acá? Si alguien me podría decir, por favor. De ahí teníamos que empezar, doctora. Buenas tardes. Esto de homeostasis, ¿verdad, Lucio? Sí, doctora. Ya, gracias. Bueno, entonces, a ver, primero, puntitos que hay que recordar claves para entender esto. En el organismo humano, porque principalmente vamos a hablar de nosotros, porque nosotros vamos a trabajar con humanos. En el organismo humano, la principal molécula energética es la glucosa. La glucosa es una molécula que puede producir mediante sus procesos de oxidación energía inmediata cuando el organismo lo requiere, ¿no? Entonces, la concentración de esta molécula llamada glucosa tiene que estar muy bien balanceada, sobre todo en la sangre, porque es la sangre la que la va a repartir, la va a llevar a todos los demás tejidos. Entonces, cuando hablamos de homeostasis, nos referimos a ese balance estable de la glucosa en sangre. Entonces, hay una serie de mecanismos y rutas metabólicas, como dice ahí, que tienen por objetivo mantener los niveles de glucosa en sangre estables. Siempre es normal que cuando comemos algo, sobre todo si es una comida rica en carbohidratos, la glucosa va a empezar a subir. Pero entonces, ¿qué tendrá que suceder? Algo que haga nuevamente volver a valores normales la glucosa. O probablemente y estamos muchas horas sin probar ni un solo bocado, puede ser que la glucosa empiece a descender en sangre. Algo tendrá que suceder para que esa glucosa vuelva a subir en sangre. Entonces, esas son las rutas metabólicas que se activan. Y cuando estas rutas metabólicas fallan, ahí vienen los problemas. Empieza el desarrollo de enfermedades y una de las enfermedades más frecuentes vinculadas al metabolismo de la glucosa es la diabetes. Entonces, la glucosa nosotros la podemos obtener vía exógena, es decir, a partir de los alimentos que consumimos, y también la podemos obtener de vía endógena, a partir de otro tipo de compuestos que están almacenados en el organismo. Por ejemplo, a partir del glucógeno obtenemos glucosa. A partir de algunos aminoácidos obtenemos glucosa. A partir de los lípidos podemos obtener glucosa. Esas son las dos vías. La vía exógena de obtención de glucosa y la vía endógena también de obtención de glucosa. Entonces, consumimos alimentos con carbohidratos. Los carbohidratos en nuestra dieta, en esta dieta de esta región del mundo, es muy rica sobre todo en almidones. Por lo tanto, estamos consumiendo polisacáridos. El almidón es un polisacárido. ¿Dónde está presente? Eso hemos repasado en la anterior clase. Está presente en los cereales, en el pan, en la pasta, en la misma carne, porque tiene glucógeno. Si es un músculo que consumimos, estamos consumiendo también glucógeno. Entonces, tiene que empezar el proceso de digestión. Este proceso ya empieza a nivel de la boca, continúa en el intestino para dar lugar a moléculas absorbibles pequeñas, que son los monosacáridos, entre ellos la glucosa, que ocupa el 90% de los monosacáridos que se encuentran en el intestino. Se absorbe la glucosa a sangre y todos los demás monosacáridos que no son glucosa, pero se han absorbido hacia la sangre, va a llegar un momento en que se van a también transformar en glucosa. Entonces aquí el organismo tiene que ejecutar rutas que sean, ya sean para bajar la glucosa o para subir la glucosa en casos de ayuno. Si acabamos de comer, los dos procesos que van a hacer que la glucosa descienda en sangre
son la glucogénesis, que es la formación de glucógeno, a eso se refiere este nombre, glucogénesis, formación de glucógeno, y la glucólisis, que es la utilización de la glucosa para fines energéticos. La glucólisis puede ser desarrollada por todas las células que tengan citoplasma, porque se desarrolla a nivel del citoplasma. En cambio, la glucogénesis es un proceso, una ruta donde células especializadas la pueden llevar a cabo, como por ejemplo las células hepáticas y las células musculares. Ahora, si ya estamos mucho tiempo sin comer, estamos en un ayuno prolongado, la glucosa en sangre desciende. ¿Quiénes entran en juego? La glucogenólisis, que es la degradación del glucógeno, y la gluconeogénesis, que se refiere a la formación de glucosa a partir de otros compuestos que no sean carbohidratos. Bueno, entonces lo que les decía que, miren, lo mismo, la mayoría de los glúcidos o carbohidratos que se ingieren en nuestra dieta son de tipo polisacáridos, ¿no? Entonces su digestión ya empieza a lo largo del tubo digestivo, desde la boca. En el intestino, el 90% de los monosacáridos que se absorben son glucosa y 10% pues serán galactosa, fructosa, manosa, el resto de monosacáridos. Un poquito de esquematización del proceso digestivo de los carbohidratos. En la boca, las glándulas salivales producen una enzima que se llama milasa salival o tialina. Actúa sobre la cadena del almidón rompiendo enlaces alfa 1,4. Esta digestión que empieza en la boca, una vez que llega el bolo alimenticio al estómago, para por la acidez del estómago, pero cuando pasa al intestino, se desemboca en este intestino la milasa pancreática, que va a continuar esa digestión que empezó en la boca sobre el almidón. Y como se van liberando procesos también de la digestión del almidón o por la ingestión de otro tipo de disacáridos, hay presencia de disacáridos en el intestino. El páncreas también produce disacaridasas, que son un conjunto de enzimas que actúan, por ejemplo, sobre la lactosa, actúa la lactasa. Sobre la maltosa, que es un producto de la degradación del almidón, actúa la maltasa. La sacarasa para actuar sobre la sacarosa, ¿no? Y es a nivel del intestino delgado donde se ejecuta la absorción de estos monosacáridos. Entonces, solo los monosacáridos son los que pasan y son absorbidos hacia la sangre a través de las células del intestino. La mayor parte es glucosa, como les decía, y los que no son glucosa, los de estos monosacáridos, como fructosa, galactosa, manosa, pues se van a transformar en sangre también en glucosa. Esa glucosa tiene distintos destinos. Irá a formar energía, a producir energía si es que en ese momento el organismo lo requiere. Por ejemplo, si la persona está haciendo ejercicio físico o va a empezar a hacer ejercicio físico, tal vez si está en un estado de estrés físico o emocional, entonces se gasta la glucosa. Pero si no hay gasto de glucosa en ese momento, la glucosa se va a ir a almacenar porque no puede permanecer alta en sangre. De alguna forma, esa glucosa tiene que descender, ya sea oxidándose para dar lugar a energía o almacenándose en forma de glucógeno en hígado y en músculo. Y si ya ese depósito de glucógeno en estos tejidos está lleno, pues el exceso de glucosa se va a almacenar en forma de grasa, de lípidos, en el tejido adiposo subcutáneo. Es la grasa que no conocemos nosotros, que está debajo de nuestra piel, ¿no? Esto es lo mismo que les decía, ¿verdad? Entonces nosotros consumimos una mezcla de estos carbohidratos, polisacáridos, disacáridos y monosacáridos. Los que más priman son los polisacáridos. Ellos van a entrar en proceso digestivo en todo el tubo intestinal, el tubo digestivo, y solamente los monosacáridos son los que se van a absorber. Aquí están los procesos de
digestión, degradación del almidón que consumimos. El almidón, como les expliqué en la anterior clase, está constituido por dos partes, ¿no? La amilopectina, que son los puntos de ramificación del almidón, y la amilosa, que son las cadenas lineales. En la parte de amilopectina, en las ramificaciones, los enlaces son 1,6, mientras que en las cadenas lineales son enlaces 1,4. Entonces, sobre estos enlaces puede actuar, como son de tipo alfa, todos los enlaces actúan la amilasa tanto salival como la amilasa pancreática. Sobre los demás disacáridos actúan las otras enzimas del páncreas, la lactasa sobre la lactosa, la sacarosa sobre la sacarosa, y al final solo los monosacáridos van a atravesar el lumen intestinal, las células del lumen intestinal, para desembocar en el torrente sanguíneo hasta la sangre. Esto es lo mismo que les decía, que es la principal molécula energética, la glucosa. Y quiero que se memoricen, por favor, esta gráfica. Porque aquí, de forma muy resumida, muy entendible, nos está mostrando lo que sucede con la glucosa. Pero la glucosa es el punto central de todo. La glucosa, cuando se eleva en sangre, ¿qué va a pasar? Se va a ocultar en forma de glucógeno en tejidos como el hígado y el músculo, mediante un proceso que se llama glucogénesis. O si hay ya suficiente glucógeno y ya no se puede almacenar más glucógeno, pues también se puede utilizar en forma, o se puede utilizar mediante la ruta llamada glicólisis para formar intermediarios como el piruvato que entra al ciclo de Krebs. Ahora, cuando la glucosa disminuye en sangre por procesos de inanición, que quiere decir que no se come, habrá que liberar glucosa hacia la sangre. Se libera desde el glucógeno por un proceso que se llama glucogenólisis. O otras sustancias como el piruvato, aminoácidos, el lactato y los triglicéridos pueden dar lugar a la glucosa, o la gluconeogénesis o neoglucogénesis. En todo ese proceso, tanto digestivo como en el proceso de control hormonal de la glucosa, uno de los órganos que tiene una gran responsabilidad es el páncreas. El páncreas es este órgano que ven en forma de lengua, tan amarillo acá en la imagen. Está situado por debajo del estómago en cercanía al intestino delgado. Tiene 3 porciones estructurales. La puntita se llama cola del páncreas, la parte central es el cuerpo y la parte que está más próxima al intestino es la cabeza del páncreas. Lo característico del páncreas, lo muy interesante, es que tiene dos tipos de tejidos el páncreas. Tiene un tejido que se llama tejido exócrino, que está dispuesto en los acinos pancreáticos. Estas bolitas que ven, porque parecen los racimos de uvas, ¿verdad? Este órgano. Esas bolitas que parecen las uvitas. Los acinos pancreáticos contienen el tejido exócrino del páncreas. Y gracias a este tejido exócrino, el páncreas sintetiza enzimas. Tiene la función de sintetizar todas las enzimas digestivas destinadas al metabolismo de los carbohidratos que llegan al intestino, pero también sintetiza enzimas que van a actuar en la digestión de proteínas, en la digestión de lípidos, incluso en la digestión de ácidos nucleicos que provienen de los alimentos. Y otro tejido que tiene el páncreas es el tejido endocrino, que está dispuesto en los islotes de Langerhans, que son agrupaciones de células de los tejidos, ¿no? Esos islotes de Langerhans tienen distintos tipos de células. Están las células de tipo alfa, que secretan glucagón, es una hormona. Las células beta secretan insulina. Las células delta secretan somatostatina.
y las células PP de los islotes de Langerhans, el polipéptido pancreático. Estas son hormonas. Entonces, mediante su tejido endocrino, el páncreas también secreta hormonas. Y principalmente estas dos primeras, insulina y glucagón, son las hormonas que van a controlar todo el metabolismo interno de la glucosa, es decir, esos procesos de glucogenólisis, de glucólisis, de gluconeogénesis, todos ellos están regulados en parte por la acción de estas hormonas, de la insulina y el glucagón. La insulina es la hormona hiperglicemiante, hipoglicemiante. La insulina es una hormona hipoglicemiante. ¿Qué quiere decir? Que disminuye los niveles de glicemia. ¿Qué significa glicemia? Es glucosa en sangre. Esa glic viene de glucosa y emia, siempre que escuchen ese sufijo, emia significa sangre, anemia, por ejemplo. Entonces, glicemia, azúcar o glucosa en sangre. Entonces, la insulina, cuando las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas notan, perciben que la glucosa en sangre está alta, liberan insulina. Empiezan a producir más insulina y la liberan hacia la sangre. La insulina viaja a través del torrente sanguíneo hacia sus órganos diana. Órganos diana de la insulina: músculo, tejido adiposo, hígado. ¿Y qué va a hacer? Va a estimular procesos que sean hipoglicemiantes, la glucogénesis y la glicólisis. Ahora, si la persona está mucho tiempo en ayunas, hay una baja de glucosa en sangre, esa baja es percibida por las células alfa de los islotes de Langerhans del páncreas. Estas células alfa liberan glucagón a la sangre. Y el glucagón también viaja mediante la sangre a órganos diana, músculo, hígado, tejido adiposo. ¿Para qué? Para estimular y activar rutas que liberen glucosa hacia la sangre. ¿Cuáles son estas? Glucogenólisis, que es la degradación de glucógeno para liberar glucosa, o también la gluconeogénesis. Entonces, son dos hormonas que se contraponen. La insulina hipoglicemiante, el glucagón es hiperglicemiante. Esta es la cadena de insulina, es una hormona lineal, peptídica solamente, no tiene otro tipo de grupos químicos, solamente aminoácidos, está constituida por aminoácidos, y que consta de dos cadenas unidas por puentes disulfuro, ¿no? La cadena alfa OA y la cadena B. En total tiene 51 aminoácidos la insulina. Voy a seguir repitiendo funciones de la insulina: todo aquello que haga reducir los niveles de glucosa en sangre. ¿Cómo qué? Como el almacenamiento en forma de glucógeno, la glucogénesis. Almacenamiento en forma de tejido adiposo, si es que ya el depósito de glucógeno está lleno, entonces esa glucosa se va a almacenar en forma de grasa. Eso se llama lipogénesis. También es una función de la insulina activar la lipogénesis. O activar la glicólisis, que es la utilización de la glucosa con fines energéticos. Glucagón también es una hormona peptídica solamente compuesta por aminoácidos y que es secretada por las células alfa de los islotes de Langerhans. Funciones del glucagón: estimular las vías o activar las vías que sean hiperglicemiantes, como la glucogenólisis, es decir, la degradación del glucógeno para formar glucosa y liberar la glucosa hacia la sangre. La lipólisis también degrada el tejido adiposo para liberar los triglicéridos, porque los triglicéridos además pueden entrar a la gluconeogénesis. Otro proceso que también es hiperglicemiante, que es estimulado por el glucagón.
Entonces, en este metabolismo que nosotros vemos, estas rutas metabólicas, ¿quiénes están implicados? Los órganos diana de estas hormonas, hígado, tejido adiposo, músculo. ¿Por qué? Porque en ellos se va a desarrollar aquellos procesos que ocultan la glucosa o que liberan. ¿No? ¿Para qué tanta, no sé, tanta cosa, les diré, tantas rutas, tratando de mantener la homeostasis de la glucosa? ¿Para qué todo eso? Porque si no hay esta homeostasis en sangre de la glucosa, ¿quién es el que más sufre? Este, el cerebro. Si al cerebro le llega poca glucosa, empieza a deprimirse. No sé si alguna vez les ha pasado, ustedes han venido a clases sin desayunar, están toda la mañana en clases, va a llegar una hora en que les empieza a dar sueño, cuando ya su depósito de glucógeno se ha acabado y todo eso, les empieza a dar sueño, porque le está llegando menos glucosa al cerebro. Pueden llegar a desmayarse si es que es aún más severo el cuadro. Pueden entrar en coma o morir por falta de glucosa al cerebro. Las células del cerebro, del sistema nervioso en general, del sistema nervioso central, solamente utilizan la glucosa como fuente energética. No tienen la capacidad de poder utilizar ni lípidos ni proteínas para obtener energía. Otros tejidos sí. En caso de que no hay glucosa, otro tejido puede eh, oxidar sus proteínas y obtener también energía. O sus lípidos y obtener una gran cantidad de energía. Pero el cerebro no. El cerebro solamente consume glucosa. Ahora, tampoco tiene que tener glucosa en exceso. ¿Qué pasa si hay una hiperglicemia constante todo el tiempo? Ese cerebro está sobreestimulado. Y todas las terminaciones nerviosas que salen del cerebro también van a estar sobreestimuladas. De un paciente diabético, por ejemplo, mal controlado, que está todo el tiempo con la glucosa elevada, va a tener falla de la vista. Su retina, que es el nervio óptico en realidad, va a empezar a fallar a causa de esa hiperestimulación constante por la glucosa elevada. Vamos a repasar ya poco a poco todos estos procesos que hemos hablado. Vamos a ir viendo los pasos que siguen. Primero es la glucogénesis. Significa formación de glucógeno a partir de la glucosa, ¿no? El glucógeno es una molécula muy similar al almidón porque también tiene cadenas lineales de glucosas unidas por enlaces alfa 1,4, pero también tiene puntos de ramificación, donde los enlaces son alfa 1,6, muy parecidos. Tiene las mismas partes que el almidón amilosa y milopectina, ¿no? Pero la diferencia con el almidón es que el almidón es de origen vegetal, solamente se produce en los vegetales, mientras que el glucógeno, perdón, es de origen animal, solamente se produce en animales, en seres animales. En el ser humano también, porque estamos dentro del reino animal. Y pueden ver las uniones que se forman, los enlaces alfa 4 entre moléculas de glucosa en las cadenas lineales y en los puntos de ramificación enlaces alfa 6. Los depósitos de glucógeno más importantes en nuestro organismo son hígado y músculo esquelético o estriado, ¿no? El hígado se dice que en promedio almacena en forma de glucógeno un 8% de su peso. Estamos hablando aproximadamente de 100 a 120 gramos de glucógeno por hígado de un adulto que pesa más o menos 1 kilogramo. 1 kilogramo a 1,500 pesa, entonces es aproximadamente 100 a 120 gramos que estaría almacenando en forma de glucógeno. El músculo, en cambio, almacena solamente el 1% de su peso en forma de glucógeno. Pero como el músculo es un tejido mucho más amplio
que el hígado, porque tenemos músculo en todo el organismo, o sea, todo nuestro cuerpo está rodeado de músculo. Al final, el principal almacenador de glucógeno resulta ser el músculo. Hay más glucógeno almacenado en músculo que almacenado en hígado si hablamos de totales. La enzima más importante para la formación del glucógeno es la enzima que va a ir formando los enlaces alfa 4. Se llama esta enzima glucógeno sintetasa. Es la que va enlazando glucosa con glucosa, formando enlaces alfa 4. Y cada vez que se adiciona una nueva molécula a la molécula de glucógeno en formación, hay gasto de dos moléculas energéticas, el ATP y el UTP. El adenil trifosfato es el ATP y el uridil trifosfato es el UTP. Entonces, la glucogénesis es un proceso que gasta energía, consume moléculas energéticas. ¿Bien? Vamos a ir viendo los pasos. El primer paso es la activación de la glucosa. Y este paso es similar, también van a recordar, en la glicólisis, que es el otro paso hipoglicemiante. La glucogénesis es hipoglicemiante, es una ruta hipoglicemiante. ¿Cuál es la otra ruta hipoglicemiante? La glicólisis. Y el paso en las dos, el primer paso es el mismo, es la activación de glucosa. ¿Cómo se activa? Fosforilándose. Entonces, el ATP le transfiere un grupo fosfato a la glucosa, dejándola como glucosa 6-fosfato, más ADP. En esta primera reacción, porque es una reacción enzimática, interviene la enzima llamada glucoquinasa en el hígado y exoquinasa en el músculo, que al final de cuentas igual, es la misma enzima, solamente que por provenir del hígado le han puesto el nombre de glucoquinasa. Y exoquinasa se llama en el músculo y en todos los demás tejidos donde están presentes. Solamente en el hígado se llama glucoquinasa. ¿Sí? El segundo paso es un paso de transformación. El grupo fosfato va a cambiar de posición a la posición 1. Estaba en la posición 6 el grupo fosfato, ahora pasa a posición 1, transformándose así en glucosa 1-fosfato. La glucosa 1-fosfato luego reacciona con el UTP, el uridil trifosfato, y parte del uridil trifosfato va a migrar hacia la glucosa, se va a unir a la glucosa formando uridil difosfato glucosa y se libera el fosfato residual del UTP más el fosfato de la glucosa, formando así pirofosfato. Nos queda UDP glucosa o uridil difosfato glucosa más pirofosfato. Ya en esta etapa, uridil difosfato glucosa puede ingresar a la cadena en formación. Antes no. Si no llega hasta uridil difosfato la glucosa, no puede ingresar a la nueva cadena. Entonces, ya en esta etapa, en la cuarta, ya interviene la glucogenosintetasa, que es la enzima que va a enlazar las glucosas, formando enlaces alfa 1-4. Entonces, aquí ustedes pueden ver un ejemplo. Tenemos aquí a la derecha una molécula de glucógeno en formación, ¿no? Y aquí se ve gráficamente, se ven solamente dos glucosas, pero a este lado pueden haber ya miles de glucosas. Pero aquí las últimas son dos. Y aquí tenemos el uridil difosfato glucosa, la glucosa y el uridil difosfato por acá abajo. La glucogenosintetasa va a unir siempre en los extremos no reductores de la cadena de información. ¿Cuál es el extremo no reductor de la cadena de información? El carbono 4. El carbono 1 es el extremo reductor. No se puede unir ahí la nueva molécula de glucosa. Tiene que unirse siempre al carbono 4. La nueva molécula de glucosa sí va a aportar su carbono 1 y entonces va a ser una unión carbono 1, carbono 4, alfa 1-4.
Y los resultantes vean aquí ya ha aumentado la cadena de glucógeno, ya hay una glucosa más. Ya se ha formado este enlace alfa 1,4. Y así por miles de veces van haciendo crecer la molécula de glucógeno. Y ahora, ¿qué pasa con los puntos de ramificación? La glucógeno sintetasa no tiene la capacidad de enlazar glucosas uniéndola por enlaces alfa 1,6. Solamente enlaza por alfa 1,4. Entonces, tiene que haber otra enzima que una en los puntos de ramificación. Y esa enzima se llama enzima de ramificación. ¿Qué es lo que hace la enzima de ramificación? Puede cortar y trasladar un segmento de 7 glucosas a un nuevo punto de la cadena, uniéndola por enlace alfa 1,6. Aquí teníamos una cadena lineal, todavía sin ramificación. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todas estas 7 glucosas blancas de la izquierda, por la enzima de ramificación, van a ser transportadas a esta primera glucosa, enlazándola con un enlace alfa 1,6. Carbono 6 de esta glucosa de la cadena lineal y el carbono 1 del segmento cortado. Y ya tenemos un punto de ramificación. Pero es otra enzima. En los puntos de ramificación no actúa la glucógeno sintetasa, sino la enzima de ramificación. Eso es lo que hace. La glucógeno sintetasa une cadenas lineales, las glucosas en cadenas lineales, y la enzima ramificadora, ¿qué es lo que va a hacer? Va a cortar un segmento de 7 glucosas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y lo traslada a un punto diferente de la cadena lineal. En este caso lo traslado acá, a la segunda molécula de glucosa, ya formando ahí una ramificación. Y la cadena lineal puede seguir creciendo, no hay problema. Una cosa, no sé si esto lo han visto ya porque esto es un repaso, seguro lo han visto en Bioquímica 2, tienen que verlo. La glucógeno sintetasa es el principal enzima de la glucogénesis. No actúa desde la primera molécula de glucosa. No tiene esa capacidad de unir a la primera molécula de glucosa con la segunda. No. Sino que hasta que la cadena no tenga una longitud de por lo menos 8 moléculas de glucosa, no actúa la glucógeno sintetasa. A partir de la 9ª molécula que ya entra a formar parte de la cadena de glucógeno formación, ya actúa la glucógeno sintetasa. Antes no. ¿Quién actúa antes? Es una proteína que no es en sí. Se llama glicogeninas, como esta hebillita que ustedes ven en la horquilla. Le da como una cabida a la glucosa, uniéndose la glucosa a su aminoácido tirosina en posición 194. Entonces la capta y a la primera glucosa. A esta glicogenina se puede unir la glucógeno sintetasa, cierra la horquilla, la glucógeno sintetasa. Pero todavía no va a ir ella haciendo enlaces alfa 1,4 hasta que no crezca la molécula en formación. Entonces los enlaces hasta ese punto todavía son sin participación de la glucógeno sintetasa. Son enlaces, se forman los enlaces entre glucosa y glucosado de forma no enzimática. Y una vez que ya la cadena tiene más de 8 residuos de glucosa, empieza recién la glucógeno sintetasa a enlazarlas por uniones alfa 1,4. Entonces, en la primera parte no actúa la glucógeno sintetasa, sino la glucogenina. Ese es el primer paso, la primera ruta que llaman glucogéneo. Y no se olviden, es una ruta hipoglicemiante y está activada sobre todo por la insulina.
Ahora vamos a ver una ruta también relacionada con el glucógeno, pero que tiene función inversa, la glucogénesis. La glucogénesis era hipoglicemiante, entonces esta que estamos viendo ahora, la glucogenólisis, es una ruta hiperglicemiante, destinada a aumentar los niveles de glucosa en sangre cuando estos están descendiendo. Entonces, glucogenólisis, ¿qué significa? Degradación de glucógeno. ¿Para qué se degrada el glucógeno? Para poder liberar moléculas de glucosa libre. Entonces, este glucógeno que va a ser liberado y va a ser degradado mediante la glucogenólisis principalmente se encuentra en el hígado y en el músculo. Son los dos principales tejidos para la degradación del glucógeno. Ahora, la diferencia que el hígado va a poder proveer de glucosa a todo el organismo. Yo siempre digo acá, la diferencia es que el músculo es egoísta en este sentido y el hígado no, el hígado es muy altruista. El hígado trabaja para que todo el organismo se beneficie. En cambio, el músculo trabaja solamente para su propio beneficio. Puede liberar a partir del glucógeno glucosas, pero para su propio uso, no para todo el organismo. Y eso científicamente hay una explicación, ya la vamos a ver, ¿no? ¿Cuándo tiene origen la glucogenólisis? Cuando la persona lleva ya sin comer unas 3 a 4 horas. Entonces, entre 3 a 4 horas después de la última comida, ya se activa la glucogenólisis. Se empieza a consumir y degradar el glucógeno reservado. Pero este depósito de glucógeno hepático sobre todo no es infinito, no es muy grande. Entonces, entre 12 a 18 horas, esa variación 12 a 18 por las personas, ¿no? Hay personas que van a tener una reserva más pequeña, otras van a tener reservas más grandes, pero en la mayoría de las personas, entre 12 a 18 horas, se agota la reserva de glucógeno, y si el individuo aún no ha comido nada, no ha introducido glucosa vía exógena, pues se tendrá que activar otra ruta, porque la glucogenólisis hasta ahí llegó. ¿Cuándo es desencadenada? Por las concentraciones bajas de glucosa en sangre. Ahí se desencadena este proceso llamado glucogenólisis. Ahora, la explicación de por qué lo decía que el músculo actúa egoístamente, porque no tiene una enzima necesaria para la liberación de la glucosa hacia la sangre. Vamos a ir viendo esta ruta, la glucogenólisis, van a ver que el último paso, o el penúltimo, es la formación de glucosa 6-fosfato. Es como la glucogenólisis es como un paso inverso de la glucogénesis. La glucogénesis empezaba con la formación de glucosa 6-fosfato. La glucogenólisis finaliza con la formación de glucosa 6-fosfato. El hígado tiene una enzima, que es la glucosa 6-fosfatasa, que puede liberar esta glucosa de su unión al grupo fosfato para que salga a la sangre y se pueda transportar a todos los tejidos. Mientras que el músculo no tiene esa enzima glucosa 6-fosfatasa que pueda liberar a la glucosa 6-fosfato hacia otros tejidos, hacia la sangre y a otros tejidos. Por lo tanto, se queda en el interior del músculo la glucosa 6-fosfato, pero sí le sirve porque esa glucosa 6-fosfato ya está, forma parte de la glicólisis. Hace un momento les decía, la glicólisis tiene también como primer paso la formación o activación de la glucosa en glucosa 6-fosfato. Entonces ya está como glucosa 6-fosfato, va a continuar el proceso de la glicólisis. Bueno, lo mismo que les decía. Vamos a ver las etapas de la glucogenólisis. La enzima más importante es la glucógeno fosforilasa, que rompe enlaces al
alfa 1,4 del glucógeno. Entonces va rompiendo, va liberando en forma de glucosa 1-fosfato las moléculas pequeñas. Va cortando, ¿verdad? Aquí tenemos una porción de glucógeno de 4 glucosas. Actúa la glucógeno-fosforilasa, me queda una porción, un fragmento solamente de 3 y tengo ya una glucosa 1-fosfato. En el siguiente paso, la glucosa 1-fosfato se transforma en glucosa, primero 1,6-difosfato y después 1,6-fosfato. No es lo mismo que teníamos ese dato, como van liberando glucosa 1-fosfato gracias a la fosforilasa de glucógeno o glucógeno fosforilasa. El siguiente paso es este que les mencionaba. Por una reacción casi inmediata, la glucosa 1-fosfato se transforma en 1,6-fosfato. Hay un intermediario que será 1,6-difosfato, pero no es importante, no es relevante. Acá lo mismo, la misma secuencia, tenemos primero 3 glucosas en una cadena de glucógeno, actúa la glucógeno fosforilasa, me queda solamente el fragmento de 2 glucosas y está liberado una glucosa 1-fosfato. Esta enzima, la glucógeno fosforilasa, igual que la glucógeno sintetasa, siempre va a actuar en el extremo no deductor. Nunca en el extremo deductor. El extremo deductor está a la derecha. El extremo no deductor es el de la izquierda. Decía mismo. Ahora las ramificaciones, porque el glucógeno tiene ramificaciones. Igual, la glucógeno fosforilasa no puede romper enlaces alfa 1,6. Ahí entra otra enzima. Es una enzima de tipo glucantransferasa que por un lado, o sea, como su nombre dice, transfiere un grupo de un fragmento de glucosas y por el otro lado rompe el enlace mediante su acción enzima desramificante. Es una enzima compuesta la que va a actuar a este nivel, en el punto de las ramificaciones, que tiene esas dos funciones, esas dos acciones. Primero, de glucantransferasa, transfiere un grupo de glucosas de un extremo a otro, y luego su acción como enzima desramificante va a ir rompiendo los enlaces al 1,6. Miren, esto es lo que pasa. Aquí teníamos una porción de glucógeno, tenemos cadena lineal y hay un punto de ramificación, ¿verdad? Igual, cadena lineal en la ramificación. Entonces, la glucógeno fosforilasa actúa en las cadenas lineales. Donde haya enlace 1,4, ahí actúa. Hasta que se queda un extremo en la ramificación de solamente 4 glucosas. Ya no hay más. Aquí entra la acción de la enzima desramificante. Primero, mediante su acción de glucantransferasa, transfiere 3 de esas 4 glucosas al extremo no reductor de la cadena lineal principal. Solamente en la ramificación ha quedado una glucosa. Y la acción desramificante de la enzima va a romper el enlace 1,6, liberándola inmediatamente, no como glucosa 1-fosfato, sino que ya se libera como glucosa. Esa molécula que ha quedado en la ramificación. Lo mismo aquí, ¿no? ¿Qué hace la fosforilasa? Va rompiendo los enlaces lineales, alfa 1,4. Primero, la glucantransferasa transfiere un fragmento de 3 glucosas de la ramificación hacia la cadena lineal. Como ven aquí, esos 3 han sido transferidos ahí a la cadena lineal. En la ramificación solamente me queda una glucosa. Mediante la acción desramificante, que también es acción de la glucosidasa, ese enlace alfa 1,6 se rompe y se libera la glucosa. Ya tenemos pura cadena lineal. Pero esto tiene que ocurrir en cada ramificación de la molécula de glucógeno.
Bueno, y las glucosas 1-fosfato que están siendo liberadas en las cadenas lineales, como decía, primero se transforman en glucosa 1,6-bifosfato e inmediatamente después en glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato, mediante acción de la glucosa 6-fosfatasa en el hígado, libera glucosa. La glucosa 6-fosfatasa, por si acaso, es una hidrolasa. Libera la glucosa. Esa glucosa puede salir hacia la sangre y ser repartida por todo el organismo. Mientras que en el músculo, la glucosa 6-fosfato no se transforma en nada. Se queda así como está porque el músculo no tiene glucosa 6-fosfato. Entonces, la glucosa que ha salido del hígado sale al torrente sanguíneo, se distribuye por todo el organismo y las células de todo el organismo pues la van a utilizar en la glicólisis para la producción de energía. ¿Sí? ¿Cómo se controlan estas rutas metabólicas que están relacionadas con el glucógeno? Que si bien son rutas que mantienen la homeostasis de la glucosa en sangre, pero que tienen mucha relación también con el glucógeno. Están muy bien reguladas. Las dos vías, la glucogénesis y la glucogenólisis, no pueden estar activadas al mismo tiempo. O una está activada y la otra inactiva, o al revés. No las dos al mismo tiempo activadas. Uno, el control es hormonal. La insulina va a estimular, activar la vía hipoglicemiante, que es la glucogénesis. El glucagón activará la vía hiperglicemiante, la glucogenólisis. Pero también hay otros puntos de control, por ejemplo, la cantidad de ATP en el organismo, la cantidad o el estado de alimentación del individuo. Y esto es un poquito para que vean la variación que sufren los depósitos de glucógeno a lo largo de un día. Miren cómo varían, va oscilando de aquí para allá, de aquí para allá, se mantienen varias horas esa oscilación del glucógeno. Esto sí es permitido, porque el glucógeno no va a ir al cerebro, a que el cerebro lo utilice en forma de energía, no. Toda esta gran variación que ustedes ven en el depósito de glucógeno es válida siempre y cuando esto haga que la glucosa se mantenga estable en sangre. Entonces, ¿cómo va variando los depósitos de glucógeno? Una persona que, por ejemplo, ha cenado, se ha entrado a dormir, como está dormido no come nada, pasan 3, 4 horas, empieza la glucogenólisis, ¿verdad? No está comiendo nada, pero su organismo, por más de que esté dormido, necesita energía. Entonces se va degradando el glucógeno, principalmente, como está en descanso, está en reposo, del día, sobre todo bajan los depósitos de glucógeno. Como a las 7, 8 de la mañana desayuna el individuo, o algo rico en carbohidratos, y no está haciendo ejercicio, entonces esa glucosa que está entrando en exceso no se va a quemar en ese momento, sino que tiene que almacenar, se va a almacenar en forma de glucosa. Aumentan los niveles de glucosa después del desayuno. Se van a meter a estar, digamos que hasta el mediodía, unas 4 horas, y ya a mediodía el individuo vuelve a comer almuerzo. Otra vez de con carbohidratos. Por lo tanto, los niveles de glucosa van a estar elevados, pero la glucosa tiene que almacenarse en forma de glucosa. Otra vez vemos un aumento de glucosa, del depósito de glucosa. Se va a mantener así unas 3, 4 horas estable, y luego ese individuo, eso de las 4 de la tarde, 5 de la tarde, hace ejercicio, trota. Está gastando primero su glucosa. Y si no ha comido nada durante toda la tarde, esa glucosa que está en sangre ya de hecho está un poco baja. Entonces va a sacar glucosa de su almacén, que es el glucógeno. Por eso bajan los depósitos de glucosa después del ejercicio. Y aquí es tanto glucógeno hepático y principalmente glucógeno muscular. Acaba de hacer ejercicio, otra vez se mantiene casi estable los valores, los depósitos de glucógeno, cena como esto de las 7, 8 de la noche,
otra vez se incrementan los depósitos de glucógeno porque ya no se van a gastar, ya no está haciendo ejercicio. Ya no se gasta esa nueva glucosa, sino que tiene que almacenarse en forma de glucosa. Y empieza a enamorar. Pues vean cómo se va bajando a lo largo del día los depósitos de glucosa para que los niveles de sangre se mantengan estables de la glucosa. Son las enzimas, las principales que van a estar reguladas por acción hormonal o por el estado de buena alimentación del individuo, son las que se han mencionado más importantes en las rutas que hemos visto. En la glucogénesis, la glucogenosintetasa o sintasa es la más importante, y en la glucogenólisis, la glucogenofosforilasa. Entonces, el estado de activación o inactivación de estas van a hacer que una ruta esté activa o que una ruta esté inactiva. Y obviamente esto se suma el control por parte de las hormonas, de la insulina, el glucagón y algunas de otras hormonas, sobre todo hiperglicemiantes. Ahora, esas enzimas, tanto la sintetasa como la fosforilasa del glucógeno, ¿qué determina que estén activas o inactivas? Sus estados de fosforilación. Cada una de ellas, tanto la sintetasa como la fosforilasa, tienen dos tipos de estados. Uno que le podemos llamar A y el otro B. Uno es activo y el otro es inactivo. Uno está fosforilado y el otro está desfosforilado. Pues cuando la glucógeno sintetasa no está fosforilada, la vamos a llamar de tipo A, es activa. Cuando la glucógeno sintetasa no está fosforilada, es activa. Cuando el glucógeno sintetasa está fosforilada, es menos activa. Ahora, la glucógeno fosforilasa también tiene las dos formas, A y B. Cuando la glucógeno fosforilasa es de tipo B, es decir, que no está fosforilada, es menos activa que cuando está fosforilada. Y es al revés, o sea, si ustedes leen esto con calma, la glucógeno sintetasa que no está fosforilada es activa, mientras que la glucógeno fosforilasa que no está fosforilada es menos activa. O sea, una en el estado de fosforilación es activa y la otra en el estado de fosforilación es inactiva. Es que no pueden estar las dos activas al mismo tiempo. O sea, eso de que estén fosforiladas, no fosforiladas, ¿de quién va a depender en gran parte? De la cantidad de glucosa 6-fosfato que hay. La glucosa 6-fosfato es capaz de donar su grupo fosfato a estas enzimas para que se fosforilen. Si hay mucha glucosa 6-fosfatos, tanto la sintetasa como la fosforilasa van a estar fosforiladas. Pero una en ese estado va a estar no activa y la otra va a estar activa. No pueden estar activas al mismo tiempo o inactivas al mismo tiempo. Se contraponen ambas enzimas. Son los estados de fosforilación que les decía, ¿no? Cuando se fosforila, la sintetasa es menos activa. Cuando se está fosforilada, la fosforilasa es más activa, ¿no? Y desfosforilada, la sintetasa es activa, y la desfosforilada, la fosforilasa es menos activa. Bueno, y esta fosforilación, desfosforilación, por un lado depende de la glucosa 6-fosfato, del estado de la cantidad de glucosa 6-fosfato que haya. Si hay mucho, pues se va a manifestar, se va a activar la glucógeno sintetasa y va a empezar la glucogénesis, ¿verdad? Pero si hay poca glucosa 6-fosfato, habrá que activar una vía que produzca glucosa 6-fosfato como producto final, esa es la glucogenólisis.
y se activará la fosforilasa. También depende del ATP, de la energía que haya del organismo, y que la fosforilasa esté más activa. Y el glucagón, bueno, la insulina va a estimular la sintetasa, va a activar la sintetasa. El glucagón activa a la fosforilasa. Pero no solamente el glucagón, también la adrenalina. La adrenalina es una hormona que se libera en estados de estrés físico y emocional. Y un estado de estrés físico, por ejemplo, es el ejercicio. Pues al hacer ejercicio también estamos consumiendo bastante cantidad de glucógeno almacenado. Otra vez resumiendo lo que hemos visto hasta aquí, para que no se olvide. Niveles bajos de glucosa después de un ayuno muy prolongado, el páncreas siente ese bajón, va a liberar glucagón. El glucagón que va a activar, en este caso, la glucogenólisis, degradación del glucógeno en el hígado para llenar de glucosa el torrente sanguíneo. Pero si acabamos de comer y nuestra glucosa está por los cielos en sangre, las células beta del páncreas liberan insulina. La insulina puede actuar sobre el hígado, puede actuar sobre las células adiposas. ¿Para qué? Para que oculten la glucosa. Ya sea que se almacene glucosa en el hígado en forma de glucógeno o se almacene como lípidos en el tejido adiposo para volver a los niveles normales de glucosa. Porque ni poco ni mucho de glucosa en sangre es bueno. Tiene que mantener los valores estables. Y eso es lo ideal, ¿no? Que todo ocurra así como les he estado diciendo. Pero no todos somos perfectos, puede haber fallas. Y cuando hay esas fallas, pues empiezan a desarrollarse algunas enfermedades. Entonces, el primer grupo de enfermedades que vamos a ver relacionadas al metabolismo de los carbohidratos y especialmente el metabolismo del glucógeno, son estas enfermedades, se llaman glucogenosis también, porque están vinculadas al glucógeno. La primera es la enfermedad tipo 1, o enfermedad de von Gerke, se llama. En esta enfermedad hay deficiencia de la enzima glucosa 6-fosfatasa en hígado. Ahorita no te van a entender por qué está el riñón. El riñón participa en la gluconeogénesis. Y en la gluconeogénesis también es importante la glucosa 6-fosfatasa para liberar la glucosa, ¿no? Pero hasta lo que hemos visto hasta el momento, hígado. Si el hígado no tiene glucosa 6-fosfatasa, se va a comportar como el músculo egoísta, no va a poder liberar las moléculas de glucosa. Entonces, ¿cómo se manifiesta esto en los pacientes? Son pacientes que tienen hepatomegalia grave, crecimiento muy pronunciado del hígado, pueden tener shocks hipoglicémicos graves, no hay forma de elevar su glucosa, ¿no? Porque esa ruta que es la glucogenólisis, que debería tener como función restablecer valores de glucosa, volverlos a la normal, está inhibida por la ausencia de la glucosa 6-fosfatasa. Entonces van a empezar a utilizar otro tipo de compuestos para generar glucosa, como el lactato, generar una acidosis láctica, los triglicéridos con la liberación de cuerpos cetónicos, va a haber una cetosis. El segundo tipo de enfermedad vinculada al glucógeno es la enfermedad de Pompe. En ella hay carencia de la enzima glucosidasa, alfa 4 glucosidasa, o también llamada maltasa ácida, que es una enzima que actúa sobre disacarídeo maltosa, que es donde el glucógeno, en este caso. Entonces no se puede tampoco completar hasta la degradación. Todos van a quedar en forma de disacáridos. O sea, cuando se activa la glucogenólisis no va a llegar a acabar, porque
la alfa-1,4-glicosilasa que debería actuar rompiendo los dos últimos enlaces alfa-1,4 ya de la última porción del último fragmento, pues va a haber muchos fragmentos que no pueden salir a la sangre. Órganos afectados todos, en este caso la carencia es a nivel general, y es una enfermedad muy grave. Todas estas son por si acaso hereditarias, pues se manifiestan ya desde temprana edad, y en eso sobre todo si los bebés que no se intervienen rápidamente los bebés de una forma, pueden tener insuficiencia cardíaca y llegan a morir. ¿Por qué? Porque su corazón está luchando por mandar alimento a los órganos, porque los entes circulatorios no tienen recursos suficientes. La tercera enfermedad de Cori. En la enfermedad de Cori está ausente la enzima del damnificador. Hay problemas para desligar los puntos de damnificación, tanto en el músculo como en el hígado. Va a haber también menos glucosas libres que se liberan hacia la sangre, pero las manifestaciones clínicas son menos graves que en la enfermedad de Buerger. Puede haber hipoglicemia, puede haber hepatomegalia, pero más leve que en la de Buerger. La enfermedad 5 o de McArdle está ausente en la fosforilasa en el músculo. La fosforilasa sabemos que es la que rompe enlaces alfa-1,4. Por suerte no es una deficiencia total, es una deficiencia parcial. El músculo, cuando requiere obtener glucosa para sus procesos energéticos, cuando por ejemplo el individuo está haciendo algún tipo de ejercicio, no va a obtener todo el músculo que quisiera, toda la glucosa que quisiera ese músculo, y va a empezar el individuo a sentir calambres, fatigabilidad, porque el músculo está necesitado de alimento, no tiene glucosa suficiente. Y la 6, la enfermedad de Hertz, también es ausente la fosforilasa, pero en el hígado. A nivel del hígado. Es una deficiencia parcial. Las manifestaciones también hipoglicemia, hipomegalia, pero más leves, porque las deficiencias no son totales como en el cáncer y como en la enfermedad de Pompe, no son parciales. Bueno chicos, ahí vamos a quedar. En la siguiente clase empezamos con la glicólisis y luego la gluconeogénesis. Una consulta. Bueno, eso sería todo por hoy, muchachos. Nos vemos la siguiente semana. Chao. Hasta luego, doctora. Que tenga buena